Shalach ej a mí fueron las palabras que Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Unas palabras conocidas, pero que Faraón se obstinó en no obedecer. No quiso obedecerle al Dios verdadero y por lo tanto siguió esclavizando al pueblo de Israel, dándole más trabajo duro. Lamentablemente, la obstinación, el orgullo, no solamente nos dañan a nosotros mismos, sino que también dañan a nuestros seres queridos. Y así pasó con Faraón. Toda una nación, todo Egipto, la gran nación de la antigüedad, fue dañada por las plagas que el Señor envió, producto del orgullo de este hombre que se creía Dios. Esto es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Les habla el pastor Esteban Díaz. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente en esta semana para poder estudiar la lección de Escuela Sabática, repasar más acerca de la palabra del Señor. Y ahora vamos en la cuarta lección, que se titula Las plagas. Y vamos a estar estudiando esta temática que es bastante importante porque nos ayuda a ver cómo se realiza este conflicto entre el bien y el mal, y este conflicto específicamente entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. El versículo para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 9, versículo 35, y dice así: Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Vamos a orar para poder comenzar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nuevamente podemos abrir tu palabra, podemos investigar más, conocer, Señor, tu voluntad para nuestra vida, y también, Señor, al repasar esta temática tan importante, podemos ver que nos encontramos en un gran conflicto, pero tú siempre sales vencedor. Acompáñanos, Señor, y bendícenos con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo entonces el tema de las plagas, este conflicto entre el bien y el mal, y es porque de eso se trata toda la Biblia. El marco, ya, el gran marco en el cual gira toda la temática bíblica, que es la salvación, está en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Es Dios contra el enemigo y contra los enemigos que inventa Satanás. En este caso, la nación de los egipcios tenía 1500 dioses aproximadamente, o sea, una cantidad tremenda en aquellos tiempos, y ellos adoraban, ¿cierto?, a cada tipo de Dios específicamente, ¿cierto?, ya sea del agua, ya sea de la tierra, ya sea, ¿cierto?, de la naturaleza, ya sea de la lluvia, qué sé yo, tenían distintos tipos de dioses en aquel tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Éxodo capítulo 7 y vamos a ver el primer enfrentamiento de Moisés y Aarón frente a Faraón. Capítulo 7, versículo 8 en adelante dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si el faraón os responde, mostrad un milagro, y dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante del faraón para que se convierta en una culebra o en una serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón e hicieron como lo habían mandado Jehová, y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en una serpiente. Esto es interesante. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y sin embargo el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como había dicho Jehová. Bueno, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Ya? ¿Qué significa la serpiente? Esto ya lo hablamos en un principio, creo que en la primera o segunda lección. Hablamos un poco acerca de los simbolismos, ¿no?, de todo esto, y la serpiente es algo llamativo. ¿Ya? Acá en la lección de Escuela Sabática nos dice que representa a la diosa Wayet o Wayet, ¿ya? La diosa Wayet, que los faraones en este caso la tenían en su corona real, un símbolo, ¿cierto?, una serpiente erguida, y desde allí, ¿cierto?, simbolizaba la protección a Faraón y la protección, ¿cierto?, a toda su familia y a toda su casa. Entonces, desde el Bajo Egipto que se utilizaba este símbolo. Por lo tanto, Wayet, ¿cierto?, era símbolo de protección, pero también de poderío. Nosotros recordemos, ¿no?, que Faraón también era hijo de Ra, y existía un ojo que era el ojo de Ra, o también el ojo de Wayet, que era como el ojo de una serpiente que también simbolizaba protección y poder, ¿ya? Y esto es muy importante. Entonces, por un lado, la serpiente es un símbolo positivo para Faraón, y por lo tanto, ¿cierto?, si Moisés convertía, ¿no?,
su vara en una serpiente, para Faraón el mensaje iba a ser claro, es decir, ya acá está la serpiente, pero nosotros también tenemos nuestra serpiente. Pero el hecho de que la serpiente de Aarón, o sea, de la vara de Aarón, eh, se comiera la otra serpiente, significa entonces que la protección no estaba con Faraón, sino que estaba justamente con Moisés. Era un mensaje claro para él. Pero como contraparte, también la serpiente era un símbolo de mal y de caos en Egipto. ¿Por qué? Porque existía una bestia, existía un dios al cual ningún egipcio podía adorar. Ya era el único dios al cual nadie podía adorar porque era símbolo de la muerte, que era Apophis. Esta serpiente del submundo, ya siempre estaba en guerra con Ra, caída la noche, y quería, ¿cierto?, comerse en la travesía de Ra, ¿no?, en su carruaje, para poder nuevamente salir. Ra, símbolo del sol, salirse nuevamente, ¿cierto?, y dar la amanecida en el mundo. Apophis siempre libraba una batalla con Ra. Y era interesante porque cada noche Ra libraba esta batalla con Apophis, y todos los dioses de Egipto iban a ayudar a Ra contra esta gran serpiente. Por lo tanto, nosotros acá podemos ver un doble significado, es decir, por un lado, se pierde la protección de Guayet, y por lo tanto, ¿cierto?, Guayet, podríamos decirlo entre comillas, está, ¿cierto?, con Moisés, y Faraón entiende este mensaje, ya lo mencionamos, pero por otro lado, ¿cierto?, representa el símbolo de la catástrofe, en el caso, ¿cierto?, de Apophis, del mal, ¿cierto?, de lo que se avecinaba también para Faraón. Entonces hay un doble mensaje allí para Faraón, y para Faraón fue muy claro, es decir, las cosas se venían complicadas, pero aún así, la Biblia nos dice que el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como había dicho Jehová. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque se va a repetir se va a repetir muchas veces eh, que Dios peleaba contra los dioses de Egipto en el contexto de las plagas. Es decir, esta era una batalla espiritual, ¿ya? No es una batalla contra las personas, porque es una batalla, ¿cierto?, contra el pensamiento de estas personas, ¿ya? Erradicar, ¿cierto?, estos dioses que estaban en las personas. Ahora, uno podría decir, pero en la actualidad nosotros no tenemos dioses. Entonces, ¿qué batalla hace Dios contra...? Pero en realidad sí tenemos dioses, pero tenemos dioses modernos, ¿ya? ¿Cuáles son estos dioses modernos? ¿Ya? Hay un libro muy bueno de Timothy Keller, que se llama Los dioses que fallan, donde habla acerca de los dioses modernos, que tienen que ver con la sensualidad, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con aquello, ¿cierto?, que es la prosperidad, y también tiene que ver con aquello que es ideología, ¿ya? De hecho, David Koyzik tiene un libro que habla acerca de que, y llega a la conclusión de que toda ideología moderna es idolatría. Por lo tanto, se convierte en un dios de las personas. Y las ideas son aquello que es difícil de erradicar de la mente de las personas, ¿ya? Es difícil, ¿cierto?, cambiarle la mentalidad a una persona. Es difícil cambiarle las ideas que tiene incrustada en su cerebro. Es lo más complicado cuando una persona tiene una idea fija en su mente. Nos volvemos completamente obstinados porque es nuestra manera de interpretar el mundo y nuestra forma de ver el mundo. Y el mundo está lleno de ideologías políticas, ya, por sobre todas las cosas, que han venido a llenar este espacio, ¿cierto?, que ha dejado la religión en el mundo moderno, ¿ya? Y también, ¿cierto?, encontramos religiosidades modernas, ¿cierto?, espirituales, que están llenando los vacíos que están dejando las instituciones religiosas. Ya, esto está pasando en todo el mundo. Por lo tanto, ¿cierto?, hay una lucha. Y Dios libra esta batalla, y Dios quiere erradicar esos pensamientos, esas ideologías de la mente de las personas. Y Dios quería mostrarle a los israelitas que estaba con ellos, pero también a toda la nación de Egipto y sobre todo a Faraón, que realmente Él es el único Dios. Pero muchas veces las personas somos obstinadas, ¿ya? Somos arrogantes, somos orgullosas, y no queremos entender el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Y nos cuesta entender la verdad. A pesar de que la tenemos enfrente, a pesar de que podemos ver milagros, no logramos ya totalmente ver lo que significa, ¿cierto?, lo que está enfrente nuestro. Es decir, no logramos comprender lo que está delante nuestro. Es como la venida de Jesús, es decir, tenían al Mesías mismo allí, había alimentado a 5.000 personas, había resucitado a los muertos, pero aún así los judíos, los altos dirigentes, se obstinaron y crucificaron al Salvador, ¿ya? Es decir, que cuando tenemos ideas arraigadas en nuestra mente, tradiciones arraigadas en nuestra mente,
es difícil descubrir la verdad, es difícil abrirnos hacia la verdad. Y eso pasaba con Faraón, ¿ya? O sea, cualquiera de nosotros podría convertirse en Faraón por no querer ver la verdad, ¿ya? Por no querer, ¿cierto?, aceptar esta verdad. Y acá, en esta batalla, en este primer conflicto que nosotros vimos, podemos, ¿cierto?, encontrarnos con esta realidad. Y más adelante se va a volver a repetir que el corazón de Faraón se endureció, ¿ya? El corazón de Faraón se endureció. Y vamos a volver a verlo, ¿cierto?, que Dios endureció el corazón de Faraón. Bueno, ¿fue Dios o fue él mismo? En el versículo 3 nos dice lo siguiente del capítulo 7. Pero yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es decir, como que Dios iba a endurecer el corazón de faraón, pero en el versículo 13 dice que el corazón del faraón se endureció, como que él mismo endureció su corazón. Bueno, ¿lo endureció Dios o lo endureció él mismo? ¿Qué nos quiere decir el texto bíblico? Esto ya también lo mencionamos. En la lección de escuela sabática nos habla de que 9 veces, ya en Éxodo se habla de que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también viceversa, 9 veces también se menciona de que Faraón mismo endureció su propio corazón, ¿ya? De hecho, en las 5 primeras plagas es Faraón quien endurece su corazón, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Qué nosotros podemos concluir? Bueno, en el idioma hebreo, cuando se habla acerca de la trascendencia de Dios o cuando Dios deja pasar algo, siempre se expresa como que Dios es el que hace la acción, ¿ya? A ver, voy a explicarlo de mejor manera, ¿no? En el idioma hebreo no existe, ¿no?, que Dios dejó a Faraón endurecer su corazón, que es lo que nosotros podríamos, ¿cierto?, entender, y la traducción más correcta sería esa. Es decir, Dios dejó que el corazón de Faraón se endureciera, sino que siempre se va a transmitir como si fuera una orden. Es decir, Dios endureció su corazón. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con el vocabulario, ya tiene que ver con la gramática, ¿no?, hebrea. Es como si hoy en día, a ver, nosotros debiésemos entenderlo de esta manera. Es como si hoy en día tengo un hijo, una hija pequeña, que está resfriada, y obviamente no puede comer ningún tipo de dulce, menos cierto helado, pero le encanta el helado y quiere comerse el helado y todo el tiempo te pide helado, y ustedes saben cómo son los niños, ¿no? Todo, cuando se les fija algo en la mente, todo el tiempo lo repitan: papá, helado, papá, helado, papá, helado, y uno: no, hija, te va a hacer mal, no, hija, porque te puedes seguir enfermando, no, hija, porque puede agravar tu problema, no, hija, cierto, porque tiene muchos azúcares, y uno le da toda la explicación, hasta la más científica: el azúcar destruye las células y qué sé yo. ¿Ya? Pero aún así, yo quiero helado. Entonces llega un momento donde tal la obstinación, ¿no? Tal el momento que dice: ya, tómate el helado. Tómate el helado. Entonces, si yo pusiera eso por escrito, uno podría pensar y decir: bueno, le dio una orden, ya, es tan imperativo. Entonces, tómate el helado. Pero en realidad, ¿qué quiero decir yo? ¿Ya? Es decir, fue tanto el cansancio ya que, ok, vive con tus consecuencias, ya, tómate el helado. Fue tanta la obstinación que tómatelo. Como si yo le hubiese dado una orden, pero en realidad yo estoy haciendo que dejándola, ya, que se tome el helado. Y es lo mismo, o así mismo nosotros debiésemos leer el texto bíblico. Es decir, Dios, ya, ok, haz lo que quieras, ¿no? Tú endureciste tu corazón, vamos adelante y vamos a seguir con esto. O sea, Faraón totalmente obstinado en aquello. Y por lo tanto, ¿cierto?, no comprendía realmente la verdad. Muy bien, lo que Dios hace entonces es simplemente dejar a libre elección la decisión de Faraón, ¿ya? El cual siguió su propio impulso y por lo tanto trajo una tragedia no solamente para su familia, sino para toda su nación. Y ahora nos vamos con las plagas. Vamos a ir al versículo 14, comienza con la plaga de la sangre, y cada una de las plagas daña a un dios de Egipto o a varios dioses de Egipto. Y dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón cuando baje al río y saldrás a su encuentro en la ribera llevando en tu mano la vara que se volvió culebra. Y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, apestará el río y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Entonces pasó aquello, ¿no? Golpearon las aguas y se volvieron sangre totalmente.
Hoy en día las personas han tratado de buscar explicaciones científicas para cada una de las plagas. Por ejemplo, se cree, ¿cierto?, que de alguna manera crecieron las algas rojas, por lo tanto se produjo lo que se produce en el mar, una marea roja en todo Egipto, y eso sacó, ¿cierto? Las algas trajeron toxina que los peces no pudieron aguantar y por lo tanto se contaminaron y se murieron. ¿Ya? Es una explicación no científica frente a las plagas. Pero nosotros sabemos que en realidad había un conflicto espiritual, se estaban atacando a los dioses, en este caso al dios Hapi, que era el dios que le daba vida al río Nilo y alimentaba, porque atravesaba toda la nación de Egipto. Y por lo tanto, ¿cierto? Dios estaba castigando al pueblo de Egipto, porque no solamente fue el río, sino que toda fuente de agua se contaminó y se volvió sangre. Pero ¿cómo nosotros vemos este conflicto? En que los hechiceros hicieron exactamente lo mismo, lo copiaron. La Biblia no nos especifica si realmente no fue algo fraudulento, pero lo hicieron, ¿no? Versículo 22, pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, así que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como había dicho Jehová. Estamos en medio de un conflicto. Y de ahí viene la segunda plaga, que es la plaga de las ranas, porque nuevamente ahora se golpean las aguas, pero ahora comienzan a salir montones de ranas, ¿ya? Piensen en la escena, ¿no? No hay agua para beber, salen un montón de ranas, las ranas son gigantes y comienzan a invadir, ¿no?, todo Egipto. Y acá tenemos otro dios que es Hekek, que es el dios de las ranas, ¿ya? Con cabeza de rana, ¿cierto? Y comienzan a invadir y comienza a ser una molestia para todos los egipcios, ¿no? Que no tenían por dónde pasar porque había un montón de ranas. Y cuando ya Faraón pide, ¿cierto?, que saquen a las ranas no se salen, sino que mueren y se comienzan, ¿no?, a podrir. Entonces el hedor, todo, ¿cierto?, era algo apestoso, era algo horrible, una imagen, ¿no?, que tenía que quedar grabada en la mente de todos los egipcios y que Faraón comprendiera lo que estaba pasando. Pero nuevamente el versículo 7 nos dice lo siguiente, del capítulo 8. Pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Por lo tanto, ¿no?, Faraón nuevamente se endurece, ¿no? Y a pesar de que piden, oren por mí mañana en la mañana para que salgan las ranas y mueren todas las ranas, aún así Faraón está obstinado, ¿no? Y a pesar de que apestaba la tierra, ¿no?, inmediatamente, ¿cierto?, Faraón endurece su corazón. Y luego viene la tercera plaga. Esta ataca al dios Geb, que es el dios de la tierra, porque golpea la tierra y del polvo de la tierra nacen mosquitos, ¿no? La palabra hebrea nos dice acá en la lección es quinin, ¿ya? Que puede haber sido piojo, garrapatas, mosquitos. En realidad no sabemos específicamente qué es lo que era, ¿ya? Pero se estaba atacando al dios de la tierra, al dios Geb. Esto es una reminiscencia porque ahora nosotros vemos que del polvo nacen estos mosquitos, es decir, nace la vida y empiezan, ¿no?, a invadir todo Egipto. Y por lo tanto, como están invadiendo todo Egipto, nosotros vemos, ¿cierto?, que nuevamente los sacerdotes intentan, ¿no?, hacer lo mismo, pero esta vez no lo logran hacer. Versículo 18 dice, los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no lograron. ¿Por qué? Porque simplemente ellos no pueden y Satanás no puede crear vida. ¿Ya? Es una reminiscencia a la vida, ¿no? Porque nosotros mismos, los hombres y las mujeres, fuimos sacados del polvo de la tierra. ¿Ya? Dios nos hizo, ¿no?, del polvo de la tierra a los seres humanos para que pudiésemos habitar en este mundo. Entonces nosotros vemos que acá para, ¿no?, y los hechiceros dicen lo siguiente. Es el dedo de Dios. Es el dedo de Dios. Es decir, realmente acá nosotros tenemos que temer porque estamos viendo la manifestación de Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado nosotros. Pero aún así el corazón del faraón se endureció, no los escuchó tal como Jehová lo había dicho. Y esto continúa. Esto no iba a parar. Ya vemos, ¿cierto?, que son 3 dioses los atacados y ahora vienen otras 3 plagas también. ¿Ya? La plaga de las moscas en el versículo 20, ¿no? Levántate por la mañana, Moisés, ponte delante del faraón cuando él salga al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero nuevamente Faraón no hizo caso y ahora viene toda esta plaga, ¿no?, de las moscas que comienzan a invadir a Egipto. La lección de escuela sabática nos dice lo siguiente, que era Jepri con cabeza de mosca, ¿cierto?, que indicaba creación, renacimiento, ¿no?, el que estaba siendo atacado ahora.
¿ya? Entonces todas las moscas comienzan a invadir. Todo esto en la mentalidad moderna tiene una explicación, ¿no? Tanto las ranas, ¿no? Porque hay temporadas de ranas, hay lugares, ¿no? Donde viene la tormenta y algunos piensan lo siguiente, que se acercó una tormenta a Egipto que hizo volar a la rana y por lo tanto fueron lloviendo las ranas y cayendo en Egipto. En otro lado, ¿cierto? Hay temporadas donde las ranas salen y se han visto en parte del mundo donde las ranas salen, ¿no? De sus lugares y comienzan a invadir, ¿cierto? Las ciudades. Es una cosa que pasa hoy en día también, ¿ya? Lo mismo con los piojos, ¿no? Como son mosquitos ya que se crían, ¿no? En el río, por lo tanto, ¿cierto? Al estar el río contaminado, los mosquitos proliferaron, ¿cierto? A no haber ranas también, porque las ranas se comen los mosquitos, se comen los insectos, por lo tanto, proliferaron y fueron atacando, ¿ya? Lo mismo con las moscas, ¿ya? Fueron proliferando y fueron atacando. Eso se piensa, ¿no? Se cree, para no decir, ¿no? Que todo esto fue el dedo de Dios, como dijeron los mismos hechiceros, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Se está atacando a Jefri en esta plaga y después viene otra plaga más, ¿ya? Faraón dice, oren por mí y Moisés ora por él, ¿ya? Pero aún así no es verdadero arrepentimiento, ¿ya? Sino que simplemente es salir de las consecuencias de su obstinamiento. Y esto pasa muchas veces en las personas, ¿ya? Hay personas que a veces piden, pastor, ore por mí, o le piden a un amigo, ¿cierto? Por favor, ora por mí. ¿Ya? Pero en realidad la gente no quiere cambiar su conducta, no quiere cambiar su vida, sino que quiere librarse de las consecuencias inmediatas, ¿ya? A la que le llevaron, ¿cierto? Sus propias decisiones. Pero las personas realmente no quieren cambiar su corazón. Y eso es lo que estaba pasando con Faraón. Faraón pide que oren por él, pero en realidad él no quiere cambiar. Pero cuando nosotros aceptamos su voluntad y cambiamos verdaderamente, entonces allí Él nos perdona y nos da una segunda oportunidad. Claro, podemos sufrir consecuencias de nuestro pecado, pero Dios nos da segundas oportunidades. Dios siempre tiene misericordia de su pueblo y este era un mensaje para Faraón. Es decir, Dios te quiere librar, Dios te quiere ayudar, pero eres tú el que no quiere aceptarlo. Y esto también va para nosotros, porque a veces somos nosotros los que rechazamos esa invitación de Dios para poder librarnos de las consecuencias de nuestro propio pecado, de nuestras propias faltas. Bueno, ahora viene otra plaga que es la plaga del ganado, ¿ya? Y acá nosotros vemos, ¿cierto?, que se ataca a Hathor, cabeza de vaca, ¿ya? La diosa, ¿no?, del amor. Se ataca también a Apis, el dios toro. Todos estos eran dioses populares en Egipto porque indicaban protección, ya indicaban, ¿cierto?, prosperidad también. Se ataca a Isis, la diosa de la medicina, de la magia, a Sekhmet, la diosa de la guerra, las epidemias, y a Imhotep, dios de la medicina, dios de la curación, porque no hay cura para los animales y por lo tanto se están muriendo, ¿ya? Y nosotros vemos acá, ¿cierto?, otra plaga más, ya que es la plaga después de las úlceras. Las úlceras. Entonces se está todo enfermando, ¿ya? Los escépticos, ¿no?, mencionan que posiblemente la picadura del mosquito, ¿no?, en las personas, en los animales, ¿no?, en las moscas, todo, fueron provocando, ¿no?, ronchas, fueron provocando heridas, ¿no?, fueron provocando úlceras en las personas y ahí nosotros vemos las consecuencias de todas aquellas cosas. Son las enfermedades que trajeron los mismos mosquitos. Pero nosotros vemos que esto es el castigo de Dios y no hay Dios que pueda con su medicina sanar a los egipcios. Nadie puede librarse, ni siquiera los hechiceros. Dice el versículo 11, ni los hechiceros podían permanecer delante de Moisés a causa del sarpullido, pues los hechiceros tenían sarpullido como todos los egipcios. O sea, ni ellos eran intocables. Nadie se estaba librando de las consecuencias de estas plagas. Más adelante nosotros vemos la plaga de granizo. ¿Cómo los científicos, cómo los escépticos mencionan que la plaga de granizo pudo haberse dado? Bueno, la erupción volcánica, las cenizas, ¿no?, de la erupción volcánica hicieron que, junto con una tormenta, hicieron que lloviera granizo. Ya, no, bueno, ¿qué podemos decir, no, frente a las explicaciones científicas? Pero claro, cuando uno la analiza, uno ve que tiene lógica de alguna manera y pudo haber sido, pero en realidad nosotros sabemos que se estaba atacando a otro dios, que era el dios Nut, el dios del cielo. Y ahí nosotros vemos que se está atacando a ese dios y la langosta viene después para comerse todo. Es decir, no estaba quedando nada. Todo Egipto estaba siendo desolado producto de las plagas que Dios estaba enviando. Y ahí se estaba atacando a Osiris, el dios de las cosechas. A Set también, el dios de la tormenta y de la guerra. A Isis, el dios de la agricultura. Es decir, no hay dios que pueda contra el verdadero
Dios. No hay Dios que pueda contra el verdadero Dios. Más adelante vendrá entonces la plaga de la oscuridad, la plaga de las tinieblas. Y con esto nosotros vamos a ir finalizando. Y acá se ataca a la principal deidad de Egipto, que era el dios Ra. Recordemos que Faraón era hijo de Ra. Recordemos que Faraón traía la luz, traía el renacimiento. Ra, ¿cierto? Era el dios sol. Y ahora que todo se oscureciera, indicaba que habían perdido la protección de Ra. ¿Ya? Algunos piensan, los escépticos nuevamente piensan, que esto puede haber sido por un eclipse solar, esto puede haberse dado por las mismas cenizas que fueron cubriendo el cielo de Egipto y por lo tanto llevaron a Egipto a la completa oscuridad, pero nosotros vemos que es más intenso lo que se menciona acá en Éxodo, porque era una oscuridad tal que las personas permanecieron en el mismo lugar y los hebreos no fueron tocados por ninguna de estas plagas. ¿Ya? A partir de la plaga cuarta en adelante, ningún hebreo fue afectado por esas plagas. Ningún hebreo tuvo ninguna enfermedad, no se murieron sus ganados, no les llegó granizo, no estuvieron en oscuridad. Y esto era porque Dios protegía a su pueblo en contraste con la protección débil o nula que podía ofrecer Faraón para toda la nación de Egipto. Es decir, no hay Dios, ni siquiera Ra, que pueda compararse ante el Dios verdadero. Por lo tanto, nosotros vemos entonces que Egipto estaba totalmente devastado, totalmente destruido, y Faraón de alguna manera ya estaba cediendo y estaba dejando, porque a partir, ¿no?, de la sexta plaga, Faraón ya le comienza a negociar con Moisés. Ya, sale tú, pero vayan ustedes nomás, solamente los hombres. Pero Moisés le dice, no, tenemos que ir con nuestros niños, tenemos que ir con nuestras mujeres. Y Faraón se negó. Después, no, pero ahora salgan ustedes, salgan sus niños, salgan sus mujeres, pero el ganado se queda. Pero Moisés le dijo, no, no, el ganado va con nosotros, pero aparte ustedes nos van a dar el ganado para que nosotros sacrifiquemos. Es decir, tenían. Y finalmente, cuando ya es el éxodo, salieron con el ganado, salieron, ¿cierto?, con el ganado de los egipcios, y aparte salieron con riquezas de los egipcios, porque todos los egipcios le empezaron a dar materiales, ¿no?, a los hebreos que ya se estaban partiendo de la tierra de Egipto, como señal de pago por todos los años de esclavitud que sufrieron los israelitas. Entonces nosotros acá vemos la conclusión de todo aquello, que Dios es más poderoso que todos los dioses, pero también vemos cómo el corazón del ser humano puede obstinarse de tal manera que no logre ver lo que tiene delante de sus propios ojos, que es la verdad. Y ese es el peligro hoy en día de la mente moderna, es el peligro del cientifismo de hoy en día, el peligro, ¿cierto?, de volverse tan obstinado que no quieren aceptar la salvación que nos ofrece Jesucristo a cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos acompañe, porque tenemos un Dios guerrero, un Dios que batalla, un Dios que se enfrenta al enemigo, pero que siempre sale victorioso. Dios les bendiga.